Muy buenas noches, amigos. La semana pasada, la ministra del Pueblo, Lenia Batres, había declarado lo siguiente en su cuenta de Twitter. Hoy, en el marco de los amparos, se dio un albazo en la segunda sala de la Suprema Corte para declarar inconstitucionales disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, entre ellas algunas ya discutidas y declaradas constitucionales por el Pleno de la Corte. No se dio trámite a la recusación interpuesta por la Secretaría de Energía, violando el artículo 60 de la Ley de Amparo. La votación en la sala resultó en un empate de 2-2, que el presidente resolvió indebidamente con un voto de calidad en contravención de lo que dispone la propia ley de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la sesión pública, fuera del formato acostumbrado y con el fin de transparentar el debate, di lectura a mi voto particular sobre el tema. ¿Qué estaba diciendo aquí la ministra Lenia Batres? Que se había violentado la ley por parte de los ministros que conforman la segunda sala y que por esa circunstancia se dio a conocer el día de ayer que Morena presentaría un juicio político en contra de este ministro Alberto Pérez Dayán. Aquí vemos la publicación de Sin embargo, donde señala que la bancada morenista argumentó que las votaciones ocurrieron fuera de la normativa al hacer uso del voto ponderado, por lo que buscarán la aplicación de un juicio político contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han habido muchas voces que han hablado si en realidad se violentó o no la propia ley o el propio reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué creen? Resulta que el día de hoy el exministro Arturo Saldívar explica a detalle si se violentó o no este proceso. Y preguntarte, Arturo, ¿juicio político a un ministro de la Corte? ¿Por cómo votó? Porque al parecer nosotros revisamos el reglamento de la ley, la disposición legal de cómo se votó el tema de la reforma eléctrica la semana pasada, y no se habría incurrido en ninguna falta, y van a llevar, o dice Morena que va a llevar a juicio político a un ministro. A ver, lo primero que yo quería analizar con ustedes, Pérez Dayán, quisiera analizar con ustedes es cómo se llevó a cabo esa sesión de la segunda sala de la Corte la semana pasada. Voy a tratar de ser muy cuidadoso, muy responsable, y al mismo tiempo trataré de ser claro para darme a entender, porque son cosas a veces muy técnicas. Me parece que esa sesión de la sala fue por lo menos poco ortodoxa, y voy a explicar por qué. Primero, presenta la CENER una recusación al ministro Lainez, la Secretaría de Energía, para decirle que está impedido para conocer de ese asunto. Lo que se tendría que haber hecho es se tramita la recusación, se le da vista al ministro, el ministro dice si está impedido o no, y la sala resuelve. No se hizo así. El ministro Lainez, ante la presentación de la excusa de la Secretaría de Energía, él se declara impedido. ¿Qué es lo delicado de esto? Que por lo menos hay 6 asuntos previos sobre la ley de la industria eléctrica que el ministro Lainez votó. Entonces, si estaba impedido, no debió haber votado los otros. Y si votó los otros, estaba obligado a votar el miércoles. ¿Por qué? Porque un ministro no puede excusarse de conocer un asunto salvo que haya una causa de impedimento. Y estaba impedido o no estaba impedido. No puede estar un día sí y otro no. Esa es una primera cuestión poco ortodoxa que hay que señalar. Segundo, el voto de calidad. El artículo 56 de la Ley de Amparo es muy claro de que este desempate se refiere para calificar el impedimento. Es decir, un ministro está en un tema de impedimento. Los otros 4 ministros o ministras tienen que decir si efectivamente se da la causa o no. Si empatan, 2 y 2, ahí para para resolver el impedimento hay voto de calidad, no para resolver el asunto. Este es el texto del artículo 56 y también un argumento que coloquialmente se llama topográfico. El artículo está en el capítulo de impedimentos, recusaciones y excusas. Es para resolver el impedimento, no para resolver el fondo del asunto. Para eso se tenía que haber aplicado la ley orgánica del Poder Judicial Federal y se tenía que haber esperado a que llegara un ministro o ministra de la primera sala. Según lo que estás diciendo, sí estuvieron en falta tanto el ministro Lainez como el ministro. Desde mi punto de vista, Pérez sí, Dayán. Lo digo con mucho respeto. Siguiente cuestión. A ver, perdón, Arturo, tenemos que hacer una pausa y es un punto importantísimo, muy noticioso. Desde tu punto de vista, tanto el ministro Lainez como el ministro Pérez Dayán actuaron de manera, dices, poco ortodoxa. Poco ortodoxa. Lo poco ortodoxo no lo convierte en ilegal. No, es que faltan 2 razones adicionales de lo que pasó el miércoles que me gustaría platicar con ustedes. Ahora bien,
En los 14 años que yo estuve en la Corte, ni en el Pleno ni en la primera sala se ejerció nunca el voto de calidad, ni incluso en supuestos en donde sí procedía. Entiendo que en la segunda sala en alguna ocasión ya habían hecho esto, lo que no quiere decir que haya estado bien. Tan mal estuvo entonces que estuvo ahora. Incluso yo siendo presidente de la Corte, había supuestos en los que sí se podía dar el voto de calidad, y siempre esperé a mi compañero que faltaba para no tener que usar este voto de calidad, porque me parece que tiene que ser algo excepcional, sobre todo cuando se trata de invalidar leyes. Entonces creo que se debió de haber esperado a un ministra en la otra sala. No entiendo la prisa por resolver el asunto, cuando además ya hay un criterio mayoritario en la Corte que esta ley es inconstitucional. Sí va a llegar a lo mismo. No entiendo la prisa. Pero hay dos razones adicionales que son delicadas. Primero, la Constitución, que tanto dicen respetar, la Constitución establece que solo se pueden invalidar con efectos generales una ley con 8 votos, en acciones de inconstitucionalidad, en controversias constitucionales o en la Declaratoria General de Inconstitucional en amparo. Aquí se invalida con efectos generales una ley con 2 votos. Y no solo eso, último punto. De acuerdo a la Constitución, para que un precedente de una sala de la Corte sea obligatorio, vinculante para todos los jueces del país, requiere 4 votos. Aquí, con 2 votos, con un precedente que no es vinculante para los jueces, se invalida una ley del Congreso. Me parece muy delicado. Yo creo que esto no abona a la legitimidad de la Corte. La Corte también tiene límites. Los ministros tienen límites. No son todopoderosos. No pueden hacer lo que quieran. Tienen que respetar también ellos y ellas la Constitución y las leyes. Y en una ley con este contenido político y también con esta dimensión económica que implican estos asuntos, me parece que la Corte tendría que ser mucho más cuidadosa. Sí afecta a la legitimidad, a la credibilidad y a la imparcialidad y neutralidad de la Corte. Simplemente lo señalo con mucho cuidado. Sí me pareció un proceder innecesario. Se pudo haber tardado un poco más el asunto en resolver. No pasaba nada, no entiendo la prisa. No puedes invalidar una ley con 2 votos de un tribunal de 11 cuando la Constitución establece 8. Esto genera obviamente muchos cuestionamientos, pero tampoco me parece que sea el camino, cada vez que hay una resolución que no es adecuada, ir al juicio político. Pero este tema en particular, sí quiero decirlo, sí tuvimos una sesión poco ortodoxa, y por eso es explicable el malestar de los legisladores con este proceder. Más allá de que el criterio de fondo ya lo definió la Corte, íbamos a llegar a lo mismo. A lo mejor en 2 semanas, 3 semanas, creo que lo normal es que se hubieran respetado los canales tradicionales para resolución de controversias. Pero el juicio político, nos dices, consideras que no es la forma más adecuada para resolver este diferendo, este asunto. En principio, pero que de manera extraordinaria se puede utilizar y está permitido incluso convencionalmente, es decir, por la Corte Interamericana, hay que decirlo, porque tampoco es que los ministros o ministras sean intocables. Es un error esta arrogancia en que a veces parece que se incurre como si simplemente por el hecho de ser ministro o ministro se puede hacer lo que sea. No, también la Corte y también los ministros y ministras tienen límites y tienen que respetar la Constitución y las leyes, sobre todo en la forma como se tramitan y resuelven los asuntos. Ahora lo decía con mucho cuidado, y creo que la pregunta sería, ministro, entonces lo que sucedió y que encabezó el ministro Pérez Dayán, ¿es ilegal o no es ilegal? Yo creo que no se ajustaron al marco legal para resolver este asunto. Entonces es ilegal. No es ilegal porque no se puede invalidar lo que ya hizo la Corte. Técnicamente, la Corte no puede violar la ley porque es el Tribunal Constitucional. Sin embargo, con un análisis objetivo técnico, sí, la Corte no respetó las normas constitucionales y legales que rigen su proceder para resolver este tipo de asuntos. Y eso sustancial es lo que nos dice que la Corte Interamericana permite. Si hay un fallo contrario a la legalidad, ahí es donde se valida la vertiente. Cuando se ve la intencionalidad, precisamente, que aquí me parece que sí se ve la intencionalidad de resolver rápido el asunto. Se ve claramente. Si no, se hubiera tramitado la recusación, o si hubieran esperado a que llegara una ministra o ministro de la otra sala, o lo hubieran llevado al Pleno. Por ejemplo, si tenían temores que a lo mejor le toca a alguna ministra que va a votar en contra, lo llevas a Pleno, y en el Pleno tienen 7 votos seguros. No creo que hubiera habido ningún problema. Pues ahí lo tienen. El propio ministro Arturo Saldívar señala que efectivamente no se actuó de la mejor forma, sobre todo cuando se está inhibiendo la aplicación de una reforma constitucional, y eso es algo muy serio, es algo muy grave. Por esta circunstancia, efectivamente, se puede presentar un juicio político en contra de quienes hayan violentado el debido proceso, como señalan los de la Suprema Corte de Justicia, para violentar su propio proceso. Es increíble, pero cierto. Y aquí fue la parte donde el diputado Ignacio Mier da a conocer acerca de esta decisión. ¿Es un hecho entonces ya esta demanda que van a presentar? ¿En contra de qué ministro sería? Mire, en principio, con relaciones el ministro Pérez Dayán, y no es un tema personal, no estamos hablando de personas,
Es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. Es un Bueno, pues efectivamente, como dice el ministro Arturo Saldívar, los ministros de la Suprema Corte no son intocables y en esta ocasión les asiste la razón. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen una excelente noche. Saludos. Bye bye.